Estamos viendo lo que Cristo hace con el fracaso. Y vamos a empezar con un poema llamado Y Dios dijo sí. Encontrando nuestro lugar en la historia de Pedro. Dios quiere restaurar tu vida, definitivo, es así. Ahora en Juan 21 vemos lo que Cristo hace con nuestro fracaso. Y Dios dijo sí. ¿Pueden ayudarme a leer estas frases? 1, 2 y 3, allá vamos. Son palabras del Señor, ¿verdad? O hipotéticas del Señor que nos podría hacer pensar. Si nunca tuviste una prueba, ¿cómo podrías llamarte vencedor? Si nunca sentiste tristeza, ¿cómo sabrías que soy un consolador? Si nunca cometiste un error, ¿cómo sabrías que te estoy perdonando? Practicamos entonces. Si nunca estuviste en problemas, ¿cómo sabrías que vendré a rescatarte? Si nunca estuviste destrozado, entonces ¿cómo sabrías que puedo curarte? Si nunca tuviste un problema, ¿cómo sabrías que puedo solucionarlo? Si nunca tuviste un sufrimiento, ningún sufrimiento, entonces ¿cómo sabrías por lo que pasé? Son palabras que nos hacen pensar, ¿verdad? Si nunca pasasteis por el fuego, ¿cómo llegaréis a ser puros? Si os diera todas las cosas, ¿cómo las apreciaríais? Si nunca te corrigiera, ¿cómo sabrías que te amo? Son palabras que duelen, ¿verdad? Preguntas que escuecen. Si tuvieras todo el poder, ¿cómo aprenderías a depender de mí? Si tu vida fuera perfecta, ¿para qué me necesitarías? Ahí es donde uno entiende por qué las pruebas. Si tu vida fuera perfecta, ¿para qué me necesitarías? Haz una pausa y considera esta última línea. Si tu vida fuera perfecta, ¿para qué me necesitarías? Muchas veces dices, Señor, te necesito, tú eres lo único en mi vida, eres todo. Pero si Dios no trata con tu vida, en las pruebas de la vida, entonces no veríamos su necesidad. Decimos, Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar, junto a arroyos de agua, todo eso. Pero porque, aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David experimentó todo eso. Este es un sermón o un mensaje sobre un fracaso
tan impactante que hablamos de él 2000 años después. En la realidad, la historia de Pedro tiene dos partes. Su triple negación, la noche que Jesús fue arrestado, y cómo Cristo lo perdonó y restauró. Y la primera parte depende totalmente de Pedro. La regó, podríamos decir coloquialmente. Pedro la regó. Pero la segunda depende totalmente de Jesús. Jesús lo restauró y nos restaura a nosotros. Amén. Pedro estaba a cargo de su propio fracaso y Cristo se encargó de restaurarlo. Y Cristo se encarga de restaurarte a ti y a mí. Ahora, después de esta realidad, se esconde una verdad maravillosa, liberadora y llena de esperanza. Ahí va. ¿Puedes leerlo conmigo? El fracaso es un acontecimiento, no un destino. Digamos en otras palabras, el fracaso ocurre, pero no es nuestro destino final. Esta es una buena noticia porque todos fallamos tarde o temprano. Y si somos honestos, todos fallamos una y otra vez. Como lo demuestra abundantemente la historia de Pedro, no es nuestro fracaso inicial lo que nos arruina. Lo que importa es lo que sucede después. No nos quedamos con esta historia de Pedro y su negación. Hay esperanza más allá de la negación. El fracaso no significa que lo hayas arruinado todo. Significa que tienes y tenemos algunas lecciones para aprender. No significa que seas un perdedor permanente. Significa que no eres tan inteligente como pensabas. No significa que debas rendirte. Significa que necesitas que el Señor te muestre el siguiente paso. No significa que Dios te haya abandonado, significa que Dios tiene un plan mejor. Solo aquellos que han fracasado, en gran medida, apreciarán verdaderamente esta historia del fracaso de Pedro y de la restauración de Pedro. Si tú has conocido la vergüenza de un gran fracaso, entonces escucha, esta historia es para ti. Cuando hemos fallado, especialmente cuando hemos fallado a aquellos que más amamos, nuestra mente se convierte en una especie de remolino de emociones. Piensa por un momento en la última persona a la que has fallado. ¿Qué viene a tu mente? ¿Vergüenza, enojo, miedo, lástima, desesperación? Nos sentimos, hermanos, sucios e indignos porque actuamos tontamente. Cuando hemos lastimado profundamente a alguien, queremos saber si todavía nos ama o lo hemos arruinado todo. Hay algunas preguntas que vienen cuando fracasamos. ¿Alguna vez me perdonarán? ¿Podré alguna vez perdonarme a mí mismo? Pedro nunca olvidó lo que sucedió cuando negó a Cristo. Mientras vivió, nunca olvidó esa terrible noche. ¿Sabe lo que dice la tradición? Dice que Pedro se echaba a llorar cada vez que oía cantar el gallo. Usted cuando despierta piensa en una oración imprecatoria contra el gallo, ¿verdad? Y le maldice o a saber qué. No quiero poner palabras que no he dicho ni ustedes han dicho, pero nos despierta el gallo. Pero cuando sonaba el gallo, para Pedro lloraba y lloraba. La traducción dice
que también se despertaba todas las noches y oraba durante la hora que negaba al Señor. ¿Cómo restaura Jesús a su discípulo caído? La respuesta viene en 5 etapas que me gustaría compartir brevemente. A ver si podemos. En primer lugar, Jesús, envió a por él, envió a llamarle. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, temprano el domingo por la mañana, un ángel anunció la buena noticia y les dijo, ¿qué les dijo? Ir y contárselo a sus discípulos. ¿Y qué dice más? Y a Pedro. Pedro necesitaba más que nunca y más que todos. ¿Qué significa eso de sus discípulos y Pedro? La negación de Pedro le había separado de los demás discípulos. Sin duda se preguntó muchas veces, ¿qué soy ahora? ¿Soy un traidor o soy un discípulo? Puede que Pedro haya fracasado en el aposento alto, pero Jesús envió a por él. Jesús envía a por nosotros. Apenas unas horas antes, Pedro había dicho, Señor, nunca me lavarás los pies. Juan 13:8. Y luego se jactó de su valentía. Se jactaba de que si todos los demás abandonaban a Jesús, él no lo haría. Qué equivocada estaba. Bajo presión, el audaz apóstol se convirtió en pura mantequilla. Puede que Pedro haya fracasado con Malco, recuerden que le cortó la oreja, pero Jesús, sin embargo, llamó y dice, decir a los discípulos y a Pedro. Aunque Pedro había fracasado en el patio, Jesús envió a llamar, envió a por él. Aunque Pedro dijo, ¿eres tú uno de esos hombres que estaban con él, con Jesús? Y Pedro negó a Jesús, no lo conozco. Y aunque dijeron, no te vi con sus discípulos, y Pedro dijo, no conozco a ese hombre. Y aunque empezó a maldecir como solo un pescador podía jurar, y no voy a reproducir las palabras, y saben lo que ocurrió, cantó el gallo. Lucas 22:61 dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Fue entonces cuando lo golpeó todo el impacto de su pecado. Pedro, al darse cuenta de lo que había hecho, salió fuera y lloró, dice la palabra, amargamente. Después de todo esto, de lo que había ocurrido, de esa gran negación, el Cristo resucitado, envió a por él, envió a llamarle. No descarta a Pedro como un fracaso permanente, como no te descarta a ti. Si tú has fracasado, no te descarta a ti, porque no descartó a Pedro. Tiene planes para Pedro, tuvo planes para Pedro, tuvo y tiene planes para ti, para darte una esperanza y un futuro, para darte una segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad, ¿lo crees? Ahora, en segundo lugar, se reunió con él. ¿A dónde fue Pedro después de negar a Cristo? La respuesta es que no lo sabemos con certeza porque la Biblia no lo dice. Pero podemos suponer que Pedro hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando fallamos, cuando lo hemos arruinado a lo grande, podríamos decir.
cuando hemos cometido un gran error, lo último que queremos es estar cerca de otras personas. Por eso muchas veces fallamos y no queremos que nos hable nadie ni que nos vea nadie. Y nos consumimos en nuestra propia miseria. El pecado nos separa de Dios y del pueblo de Dios. Hermanos, como líderes, y ustedes están ante una responsabilidad, cuando fallen, porque vamos a fallar, seamos vulnerables, seamos valientes y en la misericordia de Dios vayamos y mostremos nuestros errores y experimentemos cómo el Señor trata con nosotros. Y el amor ágape, ese amor incondicional, nos restaura y que como iglesia sepamos restaurar a los hermanos. Amén. El pecado nos aísla para que el diablo pueda convencernos de que habiendo cometido un error tan estúpido, nadie querría volver a estar cerca de nosotros, nunca más. Pero no es así. El Señor dice, nunca te dejaré. Y la iglesia del Señor nunca debe dejar a los hermanos, a los que han caído, sino podemos ayudar a levantarnos. Es verdad, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón, ¿verdad? Y fíjate que dice, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro y luego a los 12. Se reunió con él. No solo le mandó llamar, sino que se reunió con él. Era necesario que hablaran cara a cara. Podemos suponer que se retiró a algún lugar solitario allí para revivir esos terribles momentos en su mente, para poder castigarse a sí mismo y de nuevo preguntar lo que a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me hizo pensar que era mucho mejor que los demás discípulos? ¿Cómo he podido ser tan estúpido? ¿Y qué piensa de Jesús? ¿Qué piensa Jesús de mí ahora? Encontramos una respuesta a esa última pregunta en el hecho de que Jesús se apareció de manera especial a Pedro en algún momento, lo dice la Biblia. Porque Pedro lo necesitaba y muchas veces tú y yo lo necesitamos. Y el Señor busca manifestarse en tu vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que el Señor te ha mostrado que está ahí a través de un hermano, a través de una palabra, a través de un consuelo? Así hace con nosotros. No sabemos exactamente dónde ni cuándo, ni cuánto duró la reunión. Pero menciona 2 veces, como hemos visto aquí, en el Nuevo Testamento, que el encuentro tuvo lugar. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro y luego a los 12. Me alienta especialmente que Jesús se reuniera con Pedro antes de encontrarse con el resto de sus discípulos. ¿No te alegra eso? Jesús no solo envía a buscar a Pedro, va a su encuentro directamente con él antes de encontrarse con los otros discípulos. ¡Qué gracia tan asombrosa! Hemos cantado y cantaremos en algunos momentos sublime gracia del Señor. No hay humillación pública. Como Pedro negó a Cristo, primero hay que arreglar las cosas en privado, entre los dos, con sabiduría y con gracia. Y el Señor nunca nos ridiculiza, nunca nos confronta o se burla de nosotros. Sí nos confronta, pero nunca se burla de nosotros. Con sabiduría y gracia, Cristo viene detrás de Pedro
y no espera a que Él dé el primer paso. Pero también Él lo desafió. Y ocurre la misma escena que veíamos al principio, ¿verdad? Juan 21 es tarde en el mar de Galilea, poco después de la resurrección. Pedro y otros 6 discípulos pasaron la noche pescando. ¿Les suena esta imagen, verdad? Y al final no pescaron nada. Por la mañana un hombre llama desde la orilla y les dice que pongan sus redes al otro lado del barco y pescarán. Y terminan la historia con tantos peces que no pueden arrastrar la red porque estaba muy llena de peces. Pedro impulsivamente salta al agua y comienza a nadar hacia la orilla. Resulta que Pedro y los demás discípulos pescaron, y aquí lo dice. En el otro pasaje que leíamos antes no lo dice, pero aquí dice, pescaron 153 peces, simplemente obedeciendo la palabra de Cristo. Si Cristo estuvo observando a los discípulos desde la orilla toda la noche, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué permitir que sus hombres trabajaran durante horas? Y frustrados. En este caso, como vemos otra vez, el prerequisito, el fracaso fue el prerequisito necesario para el éxito final. A veces el Señor permite que tocamos fondo, que nos demos cuenta de que nosotros no podemos, para que demostremos o que nos demos cuenta que Él sí puede. El Señor nos permite fallar en nuestras propias fuerzas para que podamos aprender que solo por su poder tendremos éxito. Amén. ¿Saben lo que dijo el fundador de Microsoft, Bill Gates? Dijo, el éxito es un pésimo maestro. Hace que la gente inteligente piensa que no pueden perder. Por eso los discípulos necesitamos y necesitan fracasar para poder aprender a depender de Jesús para sus victorias. A veces es necesario un fracaso vergonzoso para que finalmente despertemos y veamos nuestra necesidad de Cristo. Pero Él lo restauró también. Disculpen, estoy intentando correr un poquito para terminar. Ahora llega ese momento que conocemos todos, ese momento especial. Decíamos, Él lo restauró. Podemos decir, lo reinstauró. Una vez terminado el desayuno, Pedro y Jesús dieron un paseo juntos. Esta es la parte de la historia que la mayoría de nosotros recordamos y está reflejado aquí en el texto. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, dicen otras versiones, ¿verdaderamente me amas más que estos? Sí, Señor, dijo,
tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Nuevamente Jesús dijo, Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, cuida de mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Note que Cristo le da a Pedro una nueva comisión. ¿Recuerdan que les dijo antes? Que le iba a hacer pescador de hombres. Y ahora le hace pastor de ovejas. Pastor de ovejas humanas, podemos decir. De pescador de hombres a pastor de vidas. Hermanos, no conozco sus ministerios, los detalles, pero ustedes son, a su nivel, pastores de vidas. Ahora es el pastor de los corderos y ovejas el que hace el llamado a Pedro para alimentarles con la palabra de Dios. Se espera que todos los cristianos seamos pescadores de hombres, es decir, ganadores de almas, pero también son llamados al ministerio de pastorear el rebaño. No quiero decir que tengas el título de pastor, pero Dios te llama a pastorear tu familia, pastorear tus amigos, pastorear un nuevo creyente, pastorear vidas. Hermanos, no son ministerios los que hacemos, son personas a las que servimos, son personas de carne y hueso, alma y espíritu. Y necesitamos vivir en el Señor y en sus fuerzas para suplir las necesidades. El amor le trajo a Pedro, le trajo una tarea. Si me amas, le dijo Jesús, dedica tu vida a pastorear las ovejas y a los corderos de mi rebaño. Solo podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. Desde que vine a Guatemala en el año 92, me encantaba esa canción del hermano Ricardo Arjona. Jesús es verbo no sustantivo, porque aunque no sé si es hermano, lo que realmente decía tenía mucho sentido. Y aunque lo dice con cierto resentimiento por sus experiencias supuestamente religiosas, dice una verdad. Ahora, yo creo que Jesús es verbo y es sustantivo. El amor es el mayor privilegio del mundo, pero conlleva la mayor responsabilidad. Y le trajo a Pedro una cruz. Jesús le dijo, mientras seas joven, puedes escoger a dónde quieres ir, pero llegará el día cuando extenderás tus brazos en una cruz y te llevarán por donde no quieras. Llegó el día en Roma cuando Pedro murió por su Señor. Ese mismo Pedro, también impulsivo, al final fue contundente y comprometido. El amor le trajo a Pedro una tarea y también una cruz. El amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras o de verdad, a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Así que Pedro y Jesús tuvieran esta conversación, entre las brasas, alrededor de las palabras, alrededor de las brasas. Y la palabra griega particular para fuego de carbón, brasas, es esta que se utiliza también en la negación. Así que fíjese, junto a un fuego dice Pedro, no lo conozco. Pero junto a otro fuego dice, Señor, sabes que te amo.
junto a unas brasas negó a Cristo, junto a unas brasas es restaurado por Cristo. Así Él hace con nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Porque Pedro le había negado 3 veces. ¿Por qué hizo esto públicamente? Porque Pedro lo negó públicamente. Los otros discípulos necesitaban escuchar a Pedro declarar abiertamente su amor por Cristo, porque si no las dudas permanecerían para siempre. Así que Dios sabe hacer las cosas a su manera y en su tiempo. ¿Me amas más que estos? Fue un recordatorio sutil de su anterior jactancia de ser más leal que los otros discípulos. En su respuesta, Pedro declara su amor a Cristo, pero se niega a compararse con nadie más. Y esto en la vida cristiana es importante, y en ministerios es importante no compararnos. Estamos hablando de fidelidad a Dios y muchas veces es el peligro de compararse. Pedro había aprendido la lección: no me compararé más. Por doloroso que fuera, esto era absolutamente necesario. Jesús está limpiando una herida para que pueda sanar adecuadamente. Se está deshaciendo de la culpa y de la vergüenza de Pedro al abordarlas abiertamente. Ahora consideremos lo que Cristo no hace. No intenta hacer que Pedro se sienta culpable. No humilla públicamente. No le pregunta, ¿te arrepientes de lo que hiciste? No le hace prometer que lo hará mejor. Solo hace una pregunta: ¿me amas? Y es la pregunta que el Señor nos hace: ¿me amas? Una vez que hemos herido a alguien que amamos, es difícil mirarlo a la cara. Y es aún más difícil que nos cuestionen nuestro verdadero compromiso. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? ¿Qué estabas pensando? ¿Me amas siquiera? Pero hay que hacer las preguntas y dar las respuestas. Pedro necesitaba ver la enormidad de su pecado y necesitaba escuchar a Jesús hacer estas preguntas que escrutaban su vida, que escrutadoras, penetrantes. Solo entonces podría comprender la magnitud del perdón de Cristo. Solo entonces podría ser verdaderamente restaurado. Requisitos para servir. El primero es el amor. El segundo es el amor. El tercero es el amor. Primero amamos, luego servimos. Primero amamos, luego hablamos. Y primero amamos, luego lideramos. Tomen esto importante en cuenta para sus vidas y el ministerio que están realizando. Cuando Cristo hace la pregunta por tercera vez, el corazón de Pedro se entristece y dice: Señor, tú lo sabes todo. Con esas palabras, Pedro renuncia a toda su confianza en sí mismo. En esa fatídica noche, en el aposento alto, en el cenáculo, pensó que se conocía a sí mismo. Pero no era así. Ahora no está tan seguro. Ni siquiera confía en su propio corazón. Y dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Funcionó? ¿La dolorosa cirugía produjo la curación deseada? Podemos preguntarnos. Sí,
Pedro nunca volvió a negar a Cristo. Apenas unos días después, en el día de Pentecostés, completamente restaurado, se paró en los atrios del templo y predicó un poderoso mensaje del Evangelio que llevó a la conversión de 3.000 personas, ¿verdad? El viejo Pedro se había ido para siempre. Un hombre nuevo nació cuando Jesús restauró a su discípulo caído. Y lo bueno es que lo volvió a alistar. ¿Cómo restaurar a Jesús? Como restaura a Jesús a un discípulo caído, lo volvió a alistar. La tradición de la iglesia primitiva dice que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma porque dijo que no era digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Es notable que Jesús se salte el resto de la vida de Pedro y se concentre solo en cómo morirá. Juan 21, 18 y 19. Aunque fracasó en el pasado, al final glorificará a Dios con su muerte. En el cenáculo, en el aposento alto, Pedro se habría jactado precipitadamente de que estaba dispuesto a seguir a Cristo hasta la prisión y la muerte. Es como si Jesús le dijera: tenías razón en eso, más razón de lo que creías. Algún día tendrás la oportunidad de cumplir tu promesa. Y sé que en ese día no fallaréis, no fallarás.